Hace apenas 3 meses comencé a trabajar en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Después de todo, es el lugar al que muchos médicos y enfermeras aspiran llegar, pero no todos lo logran. Me consideraba afortunada, pero desde el principio noté algo extraño. A pesar de su renombre, las vacantes en el hospital parecían abrirse con demasiada frecuencia. Nadie duraba demasiado. Al principio, lo atribuí al estrés, a las largas jornadas o tal vez a la presión que implica trabajar en un sitio tan exigente. No sospechaba que la realidad sería mucho más oscura. Soy Luisa. He trabajado en muchos hospitales, pero nunca en un lugar como este. Lo primero que me inquietó fue lo rápido que la gente desaparecía. Un día estaban ahí, trabajando como siempre, y al siguiente, sus nombres ya no figuraban en la lista de empleados. Algunos decían que habían sido promovidos o transferidos, pero había algo en sus despedidas, algo que no encajaba. Una noche, después de una agotadora jornada de casi 48 horas, salí del hospital completamente agotada. Caminaba hacia el estacionamiento cuando lo vi por primera vez. Un hombre, de aspecto desaliñado, estaba de pie, inmóvil, observando la entrada del hospital. Pensé que era un visitante o alguien que esperaba a un familiar, pero había algo en su postura, en la forma en que miraba el edificio, que me hizo detenerme. ¿Puedo ayudarlo?, le pregunté, acercándome con cautela. Solo estoy esperando, dijo en voz baja, sin apartar la mirada. Lo dejé pasar esa noche, pero en los días siguientes, lo volví a ver. Siempre estaba allí, de pie, mirando el hospital. Al principio lo ignoré, pero la curiosidad comenzó a corroerme. ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué siempre estaba ahí? Una tarde, decidí acercarme de nuevo. Esta vez, el hombre, que parecía aún más cansado y angustiado, fue más hostil. Me dijo que me alejara, que no quería hablar. Pero insistí, hasta que finalmente cedió. Me llamo Carlos, me dijo. Yo también trabajé aquí, hace unos años. Todo era perfecto al principio, hasta que mi mejor amigo desapareció. Fue recompensado por su buen trabajo, al menos eso me dijeron. Lo último que vi fue cómo lo llevaba el jefe de área a una sala privada, y nunca volvió a aparecer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Carlos me contó cómo, después de la desaparición de su amigo, comenzó a sospechar. Intentó encontrar respuestas, tomó fotos, investigó a escondidas. Hasta que un día lo descubrieron. Tuvo que huir, y desde entonces, vivía escondido, temeroso de que lo encontraran. Me pidió ayuda. Quería que yo fuera sus ojos dentro del hospital, que tomara fotos de lo que sucedía. Al principio, dudé. ¿Estaba loco? Todo parecía una teoría conspirativa sin pies ni cabeza, hasta que lo vi con mis propios ojos. Una de mis compañeras, una enfermera ejemplar, fue recompensada por el jefe de área. El mismo patrón. La vi entrar a esa sala privada, pero nunca volvió a salir. Al día siguiente, nos dijeron que había sido transferida a un mejor puesto en otro hospital, pero algo no cuadraba. Sabía que no era verdad. Era la misma historia que me había contado Carlos. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Empecé a ver cosas que antes me parecían insignificantes. Pasillos vacíos a ciertas horas, personas que evitaban hablar de ciertos temas, documentos desaparecidos. Y una noche, mientras revisaba algunos expedientes antiguos, encontré lo que nunca debía haber visto. El hospital no era solo un lugar de sanación. Ocultaba algo mucho más siniestro. Descubrí que, desde hacía décadas, la administración practicaba antiguos rituales de sacrificio. Los empleados más sobresalientes no eran recompensados, sino que eran usados como ofrendas. Su sangre, sus cuerpos, todo para una deidad oscura que,
según los archivos, les garantizaba el éxito y la longevidad al hospital. Era por eso que el lugar seguía siendo tan prestigioso, pero a un costo inimaginable. Intenté confrontar a Carlos con esta información, pero no pude encontrarlo. Había desaparecido. Desesperada, regresé al hospital para recoger más pruebas, pero esa noche no salí. El jefe de área, con una sonrisa fría, me llamó a su oficina. Sabía que había descubierto demasiado. Cuando entré, supe que era mi final. El olor a hierro en el aire, la oscuridad de la sala y las sombras que se movían a mi alrededor me lo confirmaron. No estaba sola. Las paredes susurraban nombres de aquellos que habían caído antes que yo. Y en el centro, una figura enorme, grotesca, se alzaba, esperando mi sacrificio. El último pensamiento que tuve antes de perder el conocimiento fue sobre Carlos. ¿Había sido también sacrificado? ¿O estaba destinado a sufrir eternamente en algún rincón oscuro del hospital? Nadie volvió a saber de mí. Al día siguiente, mi puesto aparecieron en la lista de vacantes del hospital. El hospital siempre necesita nuevos empleados. Y siempre hay alguien dispuesto a aceptar la oferta.